nacido en Pisa cuando pertenecía al Gran Ducado de Toscana, fue mayor de 6 hermanos, hijo de Guila Amati y del músico matemático florentino Vicentino Galilei. Los Galilei, una familia de baja nobleza que se ganaba la vida gracias al comercio, se encargaron de la educación de Galileo hasta los 10 años del niño, edad a la que pasó a cargo de un vecino religioso llamado Jacob Borgini. Cuando sus padres se trasladaron a Florencia, por mediación de este, el pequeño Galileo accedió al convento de Santa María de Vallombrosa de Florencia y recibió una formación piadosa que le llevó a plantearse unirse a la vida religiosa, algo que su padre le disgustó. Por eso, Vicenzo Galilei, un hombre bastante escéptico, aprovechó la infección del ojo que padecía su hijo para sacarle del convento, alegando que la falta de cuidados. 2 años más tarde, Galileo fue inscrito por su padre a la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. Nacido en Pisa cuando ésta pertenecía al Gran Ducado de Toscana, fue el mayor de 6 hermanos, hijo de William Amantani y del músico matemático florentino Vicenzo Galilei. Los Galilei, una familia de baja nobleza que se ganaba la vida gracias al comercio, se encargaron de la educación de Galileo hasta los 10 años del niño, edad a la que pasó a cargo de un vecino religioso llamado Jacobo Borgini. Cuando sus padres se trasladaron a Florencia, por mediación de este, el pequeño Galilei accedió al convento de Santa María de Vallombrosa de Florencia y recibió una formación piadosa que le llevó a plantearse unirse a la vida religiosa, algo que su padre le disgustó. Por esto, Vicenzo Galilei, un hombre bastante escéptico, aprovechó una infección en el ojo que padecía su hijo para sacarle del convento, alegando la falta de cuidados. 2 años más tarde, Galileo fue inscrito por su padre a la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. Galileo Galilei, nace en Pisa el 15 de febrero de 1564, y muere el 8 de marzo de 1642. A Galileo se le toma como fundador de dos ciencias físicas de suma importancia, la mecánica de movimiento, y la resistencia de materiales. De igual modo se le considera como el padre de la ciencia moderna. De sus grandes aportaciones a la ciencia se encuentran sus importantes descubrimientos astronómicos, así como importantes instrumentos tales como el termoscopio, el reloj, el péndulo, el telescopio y el compa geométrico y militar. Es inscrito a la Universidad de Pisa, donde toma cursos de medicina, matemáticas y filosofía. En 1583 Galileo se inicia en la matemática por medio de Ostilio Ricci. Desde entonces, se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y de Arquímedes y opuesto al aristotelismo. Todavía estudiante, descubre la ley de la isocronía de los péndulos, primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia, la mecánica. Dentro de la corriente humanista, redacta también un panfleto feroz contra el profesorado de su tiempo. Galileo y sus descubrimientos. En octubre de 1604, descubre la ley del movimiento uniformemente acelerado, que él asocia a una ley de velocidades erróneas. En 1606, Galileo construye su primer termoscopio, primer aparato de la historia que permite comparar de manera objetiva el nivel de calor y de frío. Invención del telescopio. En mayo de 1609, Galileo recibe de París una carta del francés Jacques Badoberé, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor insistente la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos. Fabricado en Holanda, este telescopio habría permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo construye su primer telescopio. Al contrario que el telescopio holandés, este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o sea el doble que su oponente. También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. Galileo ofrece su instrumento y lega los derechos a la República de Venecia, muy interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa, es confirmado de por vida en su puesto de Padua. Durante el otoño, Galileo continuó desarrollando su telescopio.
En noviembre, fabrica un instrumento que aumenta 20 veces. Emplea tiempo para volver su telescopio hacia el cielo. Rápidamente, observando las fases de la luna, descubre que este astro no es perfecto como lo quería la teoría aristotélica. Galileo, por su parte, observó una zona transitoria entre la sombra y la luz, el terminador, que no era para nada regular, lo que por consiguiente invalidaba la teoría aristotélica y afirma la existencia de montañas en la luna. En enero de 1610, Galileo hace un descubrimiento capital: remarca 3 estrellas pequeñas en la periferia de Júpiter. Después de varias noches de observación, descubre que son 4 y que giran alrededor del planeta. Se trata de los satélites de Júpiter llamados hoy satélites galileanos Calixto, Europa, Ganímedes e Io. Para él, Júpiter y sus satélites son un modelo del sistema solar. Gracias a ellos, piensa que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Él corrige también a ciertos copernicanos que pretenden que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. En julio de 1610, Galileo encuentra una manera de observar el Sol en el telescopio y descubre las manchas solares. Pruebas del sistema heliocéntrico presentadas por Galileo. El conflicto entre Galileo y la Iglesia Católica fue un conflicto entre el método de inducción y el método de deducción. La inducción basada en la observación de la realidad, propia del método científico que Galileo usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones, y publicando los resultados para que pudiesen ser repetidas, frente a la deducción, a partir en última instancia de argumentos basados en la autoridad, bien de filósofos como Aristóteles o de las Sagradas Escrituras. Así, en relación a su defensa del sistema copernicano, Galileo siempre se basó en datos extraídos de observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos. En resumen, y a pesar de que, en ocasiones, se sostiene que Galileo no demostró el movimiento de la Tierra, las pruebas de carácter experimental, publicadas por él mismo de su argumentación son las siguientes. Manchas solares, primera prueba. Otro descubrimiento que refutaba la perfección de los cielos fue la observación de manchas en el Sol que tuvo lugar a finales de 1610 en Roma, si bien demoró su publicación hasta 1612. Galileo demuestra, con la ayuda de la teoría matemática de los bérsenos que están en la superficie del Sol. Además, hace otro importante descubrimiento al mostrar que el Sol está en rotación, lo que sugiere que también la Tierra podría estarlo. Manchas solares, segunda prueba. Nuevamente, Galileo retoma el argumento de las manchas solares, convirtiéndolo en un poderoso argumento contra el sistema de Tycho Brahe, el único refugio que quedaba a los geocentristas. Galileo presenta la observación de que el eje de rotación del Sol está inclinado, lo que hace que la rotación de las manchas solares presente una variación estacional, un bamboleo en el giro de las mismas. Oposición de la Iglesia a través de los años. Galileo, por su obra llamada Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, cuestionó los principios que a ese momento habían sustentado el conocimiento e introdujo las bases del método científico que a partir de entonces se fueron consolidando. En el siglo XVI la teoría del heliocentrismo cuestionaba que los textos bíblicos fueran válidos para una verdadera ciencia. Las consecuencias no solo fueron para la teología y la ciencia incipiente, también se produjeron consecuencias metafísicas y ontológicas, que producirían reacciones de los científicos. En el siglo XX, a partir de Pío XII se comienza a rendir homenaje al gran sabio que era Galileo. En 1939 este mismo Papa, en su primer discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, describe a Galileo el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a lo preestablecido y los riesgos a su camino, ni temor a romper los monumentos. El 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II rinde una vez más homenaje al sabio, reconoce claramente los errores de ciertos teólogos del siglo XVII en el asunto.